Para mí las lomas tienen un gran significado, ¿no? Pues yo de niño siempre subía a los cerros de mi distrito a jugar. Con el tiempo, redescubriendo su historia, su ecología, su arqueología, etc., descubro de que estaba viviendo en un bosque que había sido talado, ¿no? Había sido destruido, y donde este bosque generaba lagunas, ríos, lo cual hizo que brote el niño interno que tengo, ¿no? Y prácticamente me enamoré a primera vista, ¿no?, del ecosistema. Las lomas son unos ecosistemas únicos que podemos encontrar a lo largo del Perú, que aparecen al contacto de la neblina al pie de la cordillera de los Andes, generado por la evaporación de la corriente de Humboldt que aflora en la época del invierno. Cuando el agua de la neblina entra en contacto con el suelo, el banco de semillas que yace en este se activa y brota millones de plantas. y es así como se forman las lomas de acá de Villa María y de todas las lomas que podemos encontrar a lo largo de la costa peruana. Bueno, la Loma de Paraíso tiene una larga historia. Nosotros las lomas hemos venido protegiendo desde el año 2004. Hemos venido buscando alianzas en autoridades que a lo largo de la historia no hemos podido congeniar con muchas personas porque su mente no estaba en este espacio, ¿no? Pero hemos sido como la gotera en la piedra, insiste una autoridad, otra autoridad, entonces hemos encontrado en el 2013 una autoridad en Lima Metropolitana que tomó interés en el tema de las lomas, ¿no?, gracias a muchos biólogos que encontramos en esa época, ¿no? Es allí donde ya comenzó a difundirse el tema de lomas, a saber qué cosa es una loma, porque nadie sabía qué cosa era la loma. En el pasado este ecosistema atraía una gran fauna silvestre, por ejemplo venían venados y guanacos de la sierra, atrás venía el puma. La importancia actual de este ecosistema, bueno, purifica el aire, ¿no? Los contaminantes los retiene, produce oxígeno, tiene el potencial de producir fuentes de agua, para lo cual estamos trabajando con atrapanielas en la zona, se han instalado reservorios de concreto también. Específicamente de las lomas de Villa María del Triunfo, todavía podemos ver la flor de Amancaes, ¿no?, que es la planta símbolo de Lima. Y es bien interesante esta plantita porque florece justamente en el mes de junio, pero sus hojas comienzan a brotar ya a mediados de mayo en años normales. ¿Por qué es importante? Porque esta plantita da alimento a la vizcacha rosada que vive en estas lomas. La vizcacha se alimenta principalmente de sus semillas y también del bulbo que crece debajo del suelo. Ella se come aproximadamente la mitad y la otra mitad la vuelve a enterrar, ¿no? Y de esa manera vuelve a crecer el próximo año Amancaes. En el ecosistema en sí, esta flor demora unos 9 años para florecer. Por eso es muy importante cuando visitemos estas lomas no arrancar sus flores, ya que esta flor está en vías de extinción y además, como expliqué hace un momento, es alimento de la fauna silvestre, ¿no? Mire, el beneficio que trae el poblador local es, sabemos que el turismo genera ingresos. Nosotros por el momento todavía no hacemos un cobro de ingresos, ¿no?, que lo estamos esperando y esperando cumplir con el plan maestro que tiene con el gobierno regional de Lima, pero sí hacemos un cobro de servicio de guiado, que para eso se han preparado nuestros guías, ¿no? Entonces allí estamos generando trabajo para muchos jóvenes. Ahora, para el vecino local. Ahora, en este año, después que está pasando la pandemia, esperamos yo mediante que ya comenzará a operar, estamos invitando a varios vecinos para que nos ayuden en el tema del control en el camino y que donde se les va a dar un sueldo también a ellos, ¿no? Aparte de eso, las tiendas. Antes no existían tiendas en la ruta, ahora ya hay tiendas. Muchos hasta han hecho sus cocheras, porque mucha gente encarga sus carros, ¿no? Entonces es allí donde la importancia del ecoturismo y la importancia de proteger a estos espacios, ¿no?, que antes no lo miraban, ¿no?, de esta manera. Lo que me ha sorprendido en enterarme sobre las lomas es que las lomas, muy aparte de todos los servicios que nos puedan brindar, también alberga historias de antaños, que por ejemplo hubo civilizaciones de 5.000 a 10.000 años antes de Cristo, en la cual se han asentado cerca a las lomas como punto estratégico para poder desarrollarse. Por ejemplo, en la parte centro entre el Océano Pacífico y las lomas, en la cual la población se alimentaban de los peces en las épocas de verano y en la época de invierno iban acá a las lomas para poder alimentarse
de los frutos que proveía las lomas de Perú. Otra historia sería la de Charles Darwin, el naturista que ha escrito la evolución de las especies. Llegó un 17 de julio de 1835 a las costas de Callao. Su primera impresión fue un poco caótica, ya que se encontraba Perú en plena guerrilla civil, pero lo que le ha gustado fue que en pleno invierno Lima estaba cubierta de musgos y bellas flores amarillas llamadas amancaes. En la época colonial, tanto los virreyes como los colonos, en la época del florecimiento de amancaes, hacían un gran banquete y cabalgaban con sus caballos hacia las lomas para poder hacer las cazas y todo un festín que duraban semanas de semanas. Y por ello, Chabuca Granda compone la música José Antonio. José Antonio era un amigo íntimo de la familia, en la cual montaba caballos y se iba a las lomas a hacer este festín. Es por ello que Chabuca Granda le dedica esta canción a José Antonio. Solo que cuando compuso esta música, José Antonio ya había fallecido. Y esta estrofa es dedicado a él, en la cual dice: José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea en junio, y garúe me acurrucaré a tu espalda bajo el poncho de lino, y en la cinta del sombrero quiero ver los amancaes que recogerás a mí. Es por esta razón que debemos proteger las lomas, porque alberga historias antiguas del Perú y todos los beneficios ecosistémicos que nos provee. Bueno, solamente para comunicar al pueblo, a la ciudadanía y a todo oyente de que nuestras lomas son protegidas, y también invitar al público de que podamos difundir estos espacios que no se deben maltratar, ¿no? No olviden contactarnos, todo visitante que quiere salir informado y quiere conocer a las lomas de Paraíso. BMT es nuestro Facebook, igual manera en Instagram, y recientemente hemos creado nuestra página web que es www.lomadeparaíso.com. Muchas gracias.